La fundación de estas ciudades trajo consigo la creación de instituciones de gobierno, universidades, hospitales, imprentas. España trajo consigo instituciones, ideas, valores, creencias. Todo ello hace que, en conjunto, esta historia nuestra se destaque como algo singular y extraordinario. Fue este un proceso histórico que debe ser valorado y comprendido, lógicamente, en la óptica de los siglos en que tuvo lugar. Si así lo hacemos, no cabe sino reconocer que en América se gestó un nuevo mundo, un mundo en el que convivían diferentes pueblos y culturas. Pasamos una nueva página a nuestro programa Ser Historia aquí en la cadena SER y lo hacemos escuchando un fragmento de un discurso del rey Felipe VI en La Habana, hablando de algunos detalles que hemos comentado en muchas ocasiones aquí, ¿no? Y que parece que redundamos siempre en lo mismo, pero no cejaremos en insistir en ello, ¿no? La existencia de esa llamada leyenda negra todavía hoy, 5 siglos después, sigue coleando y podemos encontrar, ahora que hemos dejado unas fechas atrás, el Día de la Hispanidad, pues en las redes sociales se bombardeaban con comentarios absolutamente absurdos, estúpidos, porque no tienen otro entendimiento que lo que hemos comentado también en otras veces, ¿no? Y yo he liderado un poco esa idea del presentismo, de intentar calificar con las ideas del presente hechos del pasado, ¿no? Y se hace con los españoles cosas que no se hacen con Alejandro Magno, con Julio César, que fueron verdaderos criminales, entre comillas, si los vemos con los ojos del presente, ¿no? Pero son parte de la historia, todo eso es parte de la historia, como el libro que tenemos sobre esta mesa de nuestro programa, La Guerra de Papel, origen iconográfico de la leyenda negra. Melquiades Prieto, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar en antena. Melquiades Prieto es un buen amigo desde hace ya un montón de años. Yo le conocí siendo editor de la editorial EDAF, trabajamos juntos muchísimos años y él acaba de publicar este libro, La Guerra de Papel, con Modus Operandi, en donde hace especial hincapié, quizás los estudios que se han hecho hasta ahora de la leyenda negra, como digo, hacen hincapié en estudios de la documentación, pero la iconografía, las imágenes, esas fotografías, entre comillas, de la época, también ayudaron a la difusión de esta leyenda negra. Melquiades, una imagen, podríamos decirlo ahora más que nunca, vale más que 1000 palabras, ¿no es así? Bueno, lo que no hay ninguna duda es que en el tema de la leyenda negra siempre se habían utilizado dos niveles, uno el que podríamos llamar intelectual, la difusión de las ideas por grandes escritores o por grandes textos, y siempre se aludía a que había otra difusión que era la impresión de multitud de panfletos, multitud de carteles y de hojas volantes, y no se veían mucho, siempre nos reproducían o siempre reproducíamos, y yo me pongo el primero, los mismos grabados, los mismos cuadros, los mismos óleos, y pocas veces se descendía a otro tipo de imagen. Por tanto, algo de verdad sí hay en eso de que una imagen puede valer como 1000 palabras. Antes lo decía, ¿no? La leyenda negra nace, pues eso, a lo largo de los siglos XVI y XVII. Sabemos, aunque hay diferentes investigaciones, hay diferentes fuentes de donde se puede tomar el origen de esta leyenda, ¿cómo nace y cuándo nace? Bueno, parece muy aceptado ya desde los últimos estudios que es la cultura italiana la que por primera vez pone en duda el derecho de estos bárbaros que vienen de la península ibérica a dominarlos. Eso quedaba muy en manos de un grupito de intelectuales, todos de una gran relevancia, a ver quién puede decir nada de Petrarca o de Dante, pero no tenían una trascendencia social extensa. Lo que sí que es cierto es que a partir del siglo XVI, finales del XV, ese sentimiento se va reflejando en muchísimos más papeles por culpa del gran invento de la imprenta de Gutenberg. Es decir, que lo que cambia totalmente
coincidiendo también con la gran expansión de la monarquía hispánica, es que de pronto una multitud de personas que no sabían leer podían mirar, podían ver. Uh-huh. Eso es una de las preguntas que tenía aquí anotadas. Claro, bueno, la gente que no sabía leer, los analfabetos de aquella época, bueno, pues serían prácticamente casi el 100%, ¿no? Un 90 y pico por ciento. Solamente un estrato muy, muy pequeño de la sociedad tenía acceso no solamente a la lectura, sino luego a esos libros, ¿no? Y las imágenes, que es algo que todos entendemos, cuando hemos estudiado arte se nos decía también que precisamente la iconografía que hay en capiteles en las iglesias, las pinturas de las iglesias ayudaban a evangelizar y a luchar contra ese analfabetismo, pues de alguna manera la leyenda negra también se propagó por medio de esas imágenes, ¿no? Que en muchas ocasiones imagino que recreaban cosas totalmente inventadas. Hombre, evidentemente el artista que quería solo tomar un cabo, una punta, pues exageraba todo lo posible. Eso es lo, como acabas de señalar, es propio de todo arte didáctico. Es decir, que cuando alguien sabe que un grupo de personas se ha portado mal, que es censurable su comportamiento, si se les quiere criticar, no se le pone en relación con los millares y millares que, digamos, tuvieron un comportamiento dentro de las normas. Se hace hincapié en ese punto de personas o de grupos que se excedieron. Si además eso va acompañado, no hay ninguna duda de que el gran poder de la monarquía hispánica en el siglo XVI fue tan fuerte en Europa que rápidamente hubo muchos grupos interesados en hacer hincapié en esas partes negativas. Uh-huh. ¿Y cómo se difundían estas imágenes? Porque al principio hablabas también de lo que hoy se llaman flyers, ¿no? Esos panfletos volantes que se lanzaban, hortavillas. ¿Cómo funcionaba la difusión de estas imágenes? Bueno, tenemos que ponernos, y perdona un poco el exordio, sí, tenemos que ponernos un poco en la idea de lo que es una imprenta de finales del 15, principios del 16. Estamos hablando hasta entonces de libros manuscritos difundidos, pues lógicamente con mucha lentitud, porque no se podían hacer a millares, también carísimos, estaban simplemente al alcance de unos grupos sociales pequeñísimos. Pero de pronto eso que después hemos llamado artes gráficas empieza a facilitar. Parece mentira y las cantidades son irrisorias, pero es un salto fundamental, que en un día podían hacer 350, 400 copias de un folio por las dos caras. Si un folio por las dos caras lo pliegas, para los que andamos en este mundo de la impresión, al menos tienes 8 páginas. Pues es fácil de imaginar que igual que se hacían impresiones de grandes libros, pensemos todos en los libros de caballería, o los de andanzas, o los libros de rezo, o libros de instrucciones, por ejemplo las leyes, a la par que se hacía eso, en un rato, en un viernes, en un jueves, se podían hacer hojas volantes, y lo que ahora llamamos flyers, pues se podían agrupar en 4 pliegos, 8 pliegos, y ya tenías un panfleto, ya tenías un opúsculo. Y lo que antes era para un grupito muy reducido, pues ese grupito se multiplica por 10, por 20, por 100, siempre y cuando que haya alguien que sea capaz después de hacerle su correspondiente distribución, porque se inaugura también otro campo que es la distribución bibliográfica, que hasta entonces era muy del impresor, el librero y el cliente, casi cliente único. Uh-huh. En tu libro La Guerra de Papel ofreces imágenes de lo más variopinto, ¿no? Muchos de esos panfletos volantes han llegado hasta nosotros. Hay millares, es decir, que justo lo que me gustaría a mí que se recordara esta publicación es porque está al alcance de los que tengan la suficiente curiosidad o los que quieran hacer un estudio. Como muchos países europeos, varios, especialmente lo que hoy conocemos como Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, formaron su nacimiento como nación o su nacimiento como unidad, llamémoslo política, enfrentándose al poder que entonces ejercía la monarquía española, han tenido mucho cuidado en conservarlos. Es decir, que quizá en Simancas no haya tantos, que los hay,
Quizá en la Biblioteca Nacional no haya excesivos, que los hay. En la de Barcelona, en la de Toledo, en la de Sevilla, en las universitarias, que menos. Pero si uno se traslada a las bibliotecas nacionales de Francia, o en el Rijksmuseum, o va a los grandes archivos nacionales belgas o los ingleses, verá asombrosamente que hay muchos. Y además, digamos que han procurado conservarlos bien y tenerlos al alcance del que tenga curiosidad o el que quiera investigar. Lo cierto es que es latoso, hay que ponerse a ello. Entonces, bueno, como bien nos conocemos tú y yo, el mundo de la edición tiene muchas facetas. Y hace años que yo decidí que todo lo que iba necesitando profesionalmente lo iba acopiando. Y hubo un día, hace unos 3 o 4 años, que creí que tenía suficiente acopiado como para empezar a hacer ya una investigación un poco más seria. Y este es el producto que he intentado colocar, que es un libro de imágenes ordenadas en tiempo y ordenadas en temas. ¿Y qué es lo que ofrecen esas imágenes? Quizá los recursos más comunes, ¿no?, que vemos, pues son esas imágenes de tortura, esos ajusticiamientos en América, esas salvajadas. Claro, imagino que el 99% son imágenes absolutamente inventadas y reales, pero ¿qué es lo que nos ofrecen desde el punto de vista estético esas imágenes? Hombre, estéticamente hay que hablar de que son buenísimas. Es decir, cuando Teodoro de Bry decidió ilustrar la brevísima destrucción de las Indias de padre Bartolomé de las Casas, dio un golpe editorial y un salto de conocimiento de lo que criticaba que hasta entonces no se había conseguido. Los grandes artistas, desde Lucas Granat, los Bruegel, todas las familias de Talleres, todos los hijos de Durero, por llamarlo así, eran grandes burilistas, grandes gentes que podían ilustrar ya con soltura cualquier tipo de acción. Hasta entonces los libros no habían sido enriquecidos así. La edición del Padre de las Casas circuló por España con toda la libertad durante 5 o 6 años, aunque no tenía permiso de pie de imprenta, pero se hicieron las tiradas convenientes. Cuando fue descubierto, y digo descubierto porque tardaron casi 30 años en darse cuenta en otros territorios que ese libro podía utilizarse en contra de los intereses y de la fama de los españoles, eso fue una revolución. Al principio lo que hicieron fue ponerle prólogos donde se decía a los lectores, cuidado que te puede ocurrir eso. Después se le añadieron cambios a los títulos, donde ya directamente ya no se decía la destrucción de las Indias, sino directamente se hablaba de la crueldad de los españoles. Y en el cambio de siglo, del 16 al 17, vino la racha ya de las ilustraciones. No fue solo de Bry, también Benzoni, otros grandes editores lanzaron al mercado unas ediciones que perduran hasta ahora, donde escogiendo muy bien 13, 14, 17 aspectos del Padre de las Casas, lo ilustraron con una verosimilitud y un realismo que espanta todavía. Es decir, no se puede decir que artísticamente estén más resueltas, al contrario. Yo he hecho mucho hincapié en las distintas miradas que pueden tener, las 3 fases de cada una de las escenas, porque es sangriento lo que se ve. Pero a la vez que se hacía eso, también creció un tipo de grabado mucho más refinado, mucho más intelectual, en el que utilizando citas bíblicas, utilizando cultura general, se va destilando una inquina contra el enemigo que llega a ser excelso en lo que coincide con la tregua de los 12 años. Perdón que me explique tanto. Sí, no, fantástico, porque es una delicia escucharte, conoces muy bien el tema, y estaba yo pues acordándome de algunas historias que hemos compartido. Por ejemplo, tú fuiste el editor de mi biografía de la princesa de Éboli, y es obligatorio, ¿no?, hablar de Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, a quien se le achaca precisamente ser uno de esos pilares de la leyenda negra. Bueno,
se habla con mucha frecuencia, se dice con claridad, porque es cierto que varios españoles consciente o inconscientemente favorecieron mucho el crecimiento de la leyenda. Digo consciente o inconscientemente porque no creo que el padre de las casas, el obispo de Chiapas o de Guatemala, quisiera precisamente favorecer eso. Lo que quería era mover a su príncipe a dictar otras leyes. Pero en el caso de Antonio Pérez, pues evidentemente una vez que consiguió exiliarse, huir del territorio español, durante un tiempo sí que se dedicó a hacer unas relaciones, unos relatos de lo que había sido su experiencia como secretario directo nada menos que de Felipe II. No era un secretario cualquiera, era el secretario más personal, por tanto el que podía contar más intimidades. Como además eso coincide con el momento en que también Guillermo de Orange publica su apología, ahí se forman dos grupos de presión importantes, es decir, no solo está el príncipe de Orange que tacha de bígamo o pues, de parricida a su rey natural, sino también que está el secretario contando estas otras intimidades que tienen mucho que ver con el asesinato de Escobedo, con su después persecución. Recordemos que sufrió tortura en manos de la Inquisición, el problema que tuvo Felipe II con Aragón, y ese tipo de relato puesto en boca y en mano de un español, evidentemente le daba una fiabilidad que no lo podía tener cualquier otro visitante temporal. Desde luego, estaba pensando ahora quizás en el detalle de que también nosotros, los españoles, hemos sido parte de la causa de la expansión de esa leyenda negra, pues por no saber contrarrestarla o agachar la cabeza, ¿no? Porque una leyenda parecida podría haber surgido en torno al Imperio Británico, en torno a los Estados Unidos, y no es así. En cambio, ellos están muy orgullosos de su historia, de su patria, de su bandera, cosa que por desgracia en España, cada vez que uno enarbola la bandera española se le llama fascista, se le llama facha y todo este tipo de cosas. Yo no sé si también hay parte de esos elementos, ¿no?, más caínitas que caracterizan a los españoles como justificadores de la leyenda negra. Algo debe haber, si no sería inexplicable que no hubiéramos reaccionado ya con el paso de los siglos. Es cierto, todo el mundo sabe que sí que se intentó contrarrestar, pero no se hizo quizá con las mejores armas, aunque también hay que recordar que hubo grabadores y editores que sí que publicaron un montón de estampas en contra de las, digamos, bárbaras costumbres también de otros países. De hecho, yo no he podido resistirme y también he incluido ahí las horribles crueldades de los hugonotes en Francia, de los ingleses, de los belgas, etcétera. Es decir, que lo que entonces, entre comillas, se llevaba era muy cruel por todas las partes. Es decir, no es cualquiera que lea cómo se ajusticiaba a un civil, ya no estoy hablando de otras cuestiones religiosas, pone los pelos de punta. Cualquiera que conozca un poco cómo fueron perseguidos los católicos en el territorio inglés, pues nos saldrá de su asombro que eso no parezca que sea grave en manos de ingleses. Y en cambio es muy frecuente ver como españoles con ciertas lecturas, con cierta cultura, aceptan de buen grado que la leyenda negra es la realidad de nuestra historia. Yo procuro distanciarme en el libro. Alguna vez no puedo más que hacer hincapié en algunas técnicas de desprestigio que siguen hasta hoy. Es decir, que si alguien quiere hablar mal de un carácter, se puede hacer de muchas maneras, entendiendo que es muy discutible llamar de carácter español o carácter africano o carácter francés, etcétera, ¿no? Pero en el libro intento dar muestras de ambos casos.
Es una obra apasionante, La guerra de papel, origen iconográfico de la leyenda negra, publicado por Modus Operandi, en donde vamos a ver si siempre quizás hemos hecho mucho hincapié en nuestro programa, en esos libros, en esos textos. Aquí por primera vez se hace un elenco muy extenso de esa iconografía, de esas imágenes que marcaron un poco la base de la leyenda negra, que por desgracia en pleno siglo XXI sigue muy vigente. Melquiades Prieto, autor de este fantástico libro, La guerra de papel. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros.